En cuanto al cáncer de mama en hombres, sí es cierto, es una realidad. A los hombres también pueden tener cáncer de mama porque tienen tejido mamario también. Lo que pasa es que obviamente lo tienen en mucho menor cantidad que nosotras las mujeres. Y suele ser bastante agresivo, por eso es infrecuente, suele ser agresivo. Y también cuando se detecta un cáncer de mama en hombre, nos llama mucho la atención a nivel de genética porque sospechamos que puede haber allí un síndrome hereditario. No diría que es más agresivo que en la mujer, porque en la mujer hay como muchos rangos, ¿no? Hay muchos estadios, pero en caso de los hombres, quizás si lo comparamos, nos vamos como con los casos más agresivos que la mujer. Pero yo no diría que mayor o menor. Con esas hermosas imágenes del primer Santiago de América y el más hermoso, seguimos aquí en Matutino Su Mundo y tenemos a nuestra invitada de esta mañana, Camila Marrancini. Ella es licenciada en biotecnología, egresada summa cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tiene un máster en genética asistencial con especialidad en asesoramiento genético en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona, España, y un máster acreditado por la Asociación Europea de Genética Humana. Señores, estamos aquí frente a una verdadera científica joven y queremos dar la bienvenida. Gracias por su asistencia esta mañana a Matutino Su Mundo. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a ver qué temitas tocamos hoy. Única en el país. Hay que destacar eso, ¿eh? Mira, qué bueno. Felicidades, de verdad. Camila es bastante jovencita. Cuando nosotros vimos el background sheet, yo estaba esperando una señora con una cartera más o menos obesa. ¿Qué te parece República Dominicana? Qué bueno que estás aquí. Me encanta, por eso regresé. Aquí no hay un país como este, sin duda. ¿Has recibido un trato diferente? ¿Diferente en qué sentido? O sea, diferente. Diferente, no. Bien. Bien, todo bien. bien. Lo que pasa es que República Dominicana representa una tacita de oro para cantidades de visitantes que vienen, que se quedan. Pero vamos, ella es de acá. Vamos a bombardearla Ella es más dominicana que la. Vamos a bombardearla con el tema de ella, Marrancini, de los que se establecieron en la parte sur de la República Dominicana, sobre todo en San Juan, las matas de Farfán, por ahí, todo ese lado, las ranchas. Sí. Y los Marrancini de Don Celso, ¿verdad? Y de Doña Mary Pérez de Marrancini. Por ahí va. Esa es la misma familia. Juan, sí. Bienvenida, estamos muy conectados. Javier. Buenos días, una vez más. Yo quisiera hacerte una pregunta para que tú nos ilustres a nosotros, los neófitos, en ese sentido, y también esclarezca y pueda educar a los queridos amigos televidentes. Yo quiero que tú nos establezcas aquí la diferencia entre lo que es un organismo genéticamente modificado y un organismo transgénico. Ok. A ver, cuando hablamos de genéticamente modificado, ¿a qué nos referimos? Primero, ADN es como el manual de instrucciones que tiene todos los organismos para funcionar correctamente. Entonces, cuando hablamos de un organismo genéticamente modificado, es que a través de algún proceso biológico, a través de tecnología, el ADN, ese manual de instrucciones, ha sido alterado para usualmente tener otras características que tengan algún beneficio. Por ejemplo, hay animales que se utilizan en investigación en el cual se le alteran los genes o el material genético para ver qué pasa, para poder probar alguna medicina, para poder saber si le quito este gen, qué enfermedad me da, qué no. O, por ejemplo, alimentos transgénicos. Hay alimentos que han sido genéticamente modificados para poder tener, por ejemplo, resistencia a la humedad o, al contrario, resistencia a cuando no hay mucha agua. Entonces, es un proceso que a través de la biotecnología, que es utilizar algo biológico para obtener un producto nuevo o para mejorar un procedimiento, es básicamente cuando se altera el material genético de un organismo, ya sea una planta, un animal, un humano, y poder usualmente obtener un beneficio agregado. Camila, ¿qué es un genoma y de qué está compuesto? El genoma es el completo de todo el material genético. Es literalmente, imagínense un libro, una enciclopedia, sería como toda la enciclopedia, todo el tomo que habla de ADN. Cuando hablamos de genoma estamos hablando de genes, estamos hablando de otros compuestos que son, otras moléculas que son reguladoras como ARN, intrones, es básicamente todo mi completo del ADN de un individuo.
Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, que aquí se habla mucho y que es uno de los cánceres que más ataca a la población mundial y sobre todo aquí en Dominicana. Hablemos un poco de esto. Mucha gente lo atribuyen a la genética realmente, otros hablan de la forma de alimentarse que estamos teniendo en los últimos años. Háblame un poco de esto realmente. ¿Qué es lo que se está dando? Pues, como bien dices, octubre, que hoy es el último día de octubre, pero súper importante, se conmemora el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Y cuando hablamos de cáncer, y siempre hablamos de genética, porque el cáncer realmente es una enfermedad genética, más no siempre se hereda, lo cual es diferente. Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer ocurre cuando las células que forman nuestro cuerpo, si hablamos de cáncer de mama, pues las células que corresponden a las mamas, ocurre aquí en el material genético, en el ADN, un cambio que hace que las células se descontrolen y crezcan de manera, vuelvo y digo, descontrolada. Como que se volvieron locas esas células. Entonces, por eso se habla de genética. Sin embargo, en la parte hereditaria, a veces la persona se preocupa, mira, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi madre, mi tía, una prima, y a veces llegan y preguntan, wow, ¿lo puedo yo heredar? Entonces, aquí hay que hacer como una diferencia en cuanto a lo genético y la parte hereditaria. No todo lo genético se hereda. Sin embargo, todos los cánceres son genéticos. Lo que pasa es que hay precedentes en muchísimas familias de que fallecen por cáncer y uno... Claro, de verdad, eso es muy preocupante para uno. Sí, se habla de que en torno al 10, hasta el 10% de todos los tipos de cáncer pues, sí pueden ser hereditarios. Sin embargo, no hablamos de que el cáncer se hereda como la enfermedad, sino lo que se hereda es la predisposición a tener un cáncer. Entonces, tenemos hoy en día identificados lo que conocemos genes como instrucciones, que sabemos que en una familia pueden tener una variante genética que hace que se va pasando de generación en generación, que hace que les predisponga. Y en cuanto al cáncer de mama, por suerte la tecnología ha avanzado muchísimo, los avances científicos, las investigaciones científicas, y hoy en día sí es cierto que hay más diagnósticos, quizá por todo eso mismo, hay mayor acceso a poder obtener un diagnóstico, pero los tratamientos y las tasas de mortalidad han disminuido muchísimo, porque ya sabemos cómo atacarlos, hay nuevas medicaciones, nuevos tratamientos y principalmente todo lo que hablamos de prevención. Este mes en octubre, seguro que saben, se han hecho muchas jornadas a nivel mundial. Entonces, yo creo que a nivel de prevención, de ir a hacerse su chequeo, es como lo fundamental. Mientras más temprano se puede detectar, mejor es el Usted ha hablado en el tema, por ejemplo, del cáncer, que es igual aplicable a todas las enfermedades. Correcto. El tema de la prevención. En el caso del cáncer, el chequeo a tiempo, que la mujer se pueda tocar, por ejemplo, a las mamas en lo relativo al cáncer de mama. Pero, por ejemplo, en lo relacionado con la alimentación y los hábitos generales de los seres humanos, ¿qué tan importante es para evitar enfermedades y para evitar, por ejemplo, el cáncer? En mi opinión es fundamental, porque es lo que podemos controlar. O sea, hay un punto en el cual quizás yo no puedo controlar que a mí me dé un cáncer, porque pues puede ocurrir de forma aleatoria, aunque en mi familia no haya una historial o unos antecedentes, puede ocurrir. Sin embargo, lo que podemos controlar es nuestro estilo de vida. Eso podemos despertarnos cada día y tomar acción. O sea, para mí es fundamental. Lo que siempre nos dicen, una alimentación balanceada, alimentación saludable, intentar comer todo tipo de alimentos, ejercicio es fundamental, movernos. Nosotros que vivimos aquí, quizá en Santo Domingo, en la ciudad, que cada vez dependemos más de un transporte, de un vehículo, ya sea un carro, lo que sea, vivimos, como que la vida nos lleva un poco al sedentarismo, pero es fundamental. También los niveles de estrés. Es imposible no tener estrés, pero controlarlo creo que sí es posible. Díganmelo a mí. Entonces, en cuanto a hábitos saludables, es la clave para poder gozar de una buena salud. Camila, nosotros te queremos hacer una pregunta para que nos siga educando y también a los amigos televidentes. Hay lo que se conoce como son los trastornos genéticos, ¿no? ¿Verdad? Tienen 3 fases, que es la variante monogenética, las afecciones cromosómicas y las multifactoriales. Nosotros queremos, pero que ampliamente tú nos edifiques y edifica a los televidentes sobre estos trastornos genéticos. Bien, cuando hablamos de trastornos genéticos, es una palabra que es como una sombrilla, bastante amplia. Entonces, están, como vamos a decir, como bien decías, clasificados en según qué parte del ADN está afectada. Cuando hablamos de monogénicos, hablamos de que está alterado específicamente un gen o específicamente una instrucción.
En nuestro contexto, en nuestra población, quizás un ejemplo de esta enfermedad es la anemia falciforme o la falsemia. Es bastante frecuente en nuestra población. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en uno de los genes de la hemoglobina está alterado, le falta una letra, hay un cambio en una letra literalmente del libro. Y esto lo que ocurre es que por ese cambio en específico ya podemos tener un riesgo elevado de tener esta condición de anemia falciforme. Por otro lado, hablamos de cromosomopatías o enfermedades que afectan los cromosomas. Los cromosomas son, si ponemos la analogía del libro, serían como de la enciclopedia, como cada tomo de la enciclopedia. Nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Diferencias entre mujer y hombre. En general, las mujeres tenemos 22 cromosomas y en el último par, que es el cromosoma sexual, XX, y los hombres XY. Por ejemplo, una enfermedad de este tipo, síndrome de Down. ¿Qué ocurre en el síndrome de Down? O en la trisomía 21, es que en el cromosoma número 21, por error, por azar, usualmente hay un tercer cromosoma. Y eso hace, quizá no suena interesante porque tú dirías, bueno, si tengo más información, quizá que me falte lo puedo entender un poquito más, claro. Pero el cuerpo viene con su esquematizado. Al tener más información, pues a estas personas que tienen síndrome de Down tienen todas estas sintomatologías como la discapacidad intelectual, quizá problema del corazón, que lo caracteriza con un síndrome de Down. ¿Cómo afectarían las mutaciones a la salud humana? Claro, cuando hablamos de variante genética me refiero a mutaciones. Sí. Lo que pasa es que quizá el término mutación intentamos dejarlo un poquito atrás porque tiene una connotación negativa, sí, de mutante, pero sí, hablamos de esto. Y por otro lado, las enfermedades multifactoriales, que son las más comunes, porque esta que hablamos de enfermedades monogénicas y cromosomopatías, usualmente se trata de enfermedades raras. Cuando hablamos de enfermedades raras, que son muy poco frecuentes a nivel mundial. Existen, pero son poco frecuentes. Sin embargo, las enfermedades que más escuchamos, como por ejemplo hipertensión, diabetes, el mismo cáncer, hablamos de enfermedades multifactoriales. ¿Y qué nos referimos? Que influye la parte genética, que es también fundamental, pero también otras partes del ambiente, que si el estilo de vida, que si la contaminación, la alimentación, etc. Aquí se habla mucho de cáncer de mama en mujeres, pero también se da en hombres. Claro. Correctamente. ¿Qué comportamiento es que es lo mismo o hay un comportamiento tal vez diferente que lo lleve a esto? Y me gustaría también saber cuáles son esas enfermedades genéticas más comunes que tenemos en República Dominicana. En cuanto al cáncer de mama en hombres, sí es cierto, es una realidad. A los hombres también pueden tener cáncer de mama porque tienen tejido mamario también. Lo que pasa es que obviamente lo tienen en mucho menor cantidad que nosotras las mujeres. Y suele ser bastante agresivo, por eso es infrecuente, suele ser agresivo. Y también cuando se detecta un cáncer de mama en hombre, nos llama mucho la atención a nivel de genética porque sospechamos que puede haber allí un síndrome hereditario. O sea, una predisposición en esa familia y que pudo haber dado esta condición. Obviamente sí hay tratamientos, pero se habla de que como es tan extraño, no es lo que esperaríamos en un hombre, sí se habla que suele ser de los casos un poquito más difíciles de como en el caso ¿Es más agresivo que el de la mujer? No diría que es más agresivo que en la mujer, porque en la mujer hay como muchos rangos, ¿no? Hay muchos estadios. Pero en caso de los hombres, quizás si lo comparamos, nos vamos como con los casos más agresivos que la mujer. Pero yo no diría que mayor o menor, sino que en general un poquito más difícil. Déjame seguir aquí, Ana Daisy, antes de que tú pases con tu pregunta, porque no solamente cáncer de mama en los hombres. Claro. Yo escuché hace varios días y después volví a escuchar a otros especialistas hablar de otros tipos de cáncer en hombres que están teniendo muchísima profusión en los últimos tiempos. Por ejemplo, el cáncer de pene y el cáncer de testículos. ¿Qué tanto conoce usted de esto? A ver, como hemos mencionado, lo mío es un poquito la genética. Pero sí es cierto que lo que pasa es que quizás, como hemos hablado, la tecnología ha avanzado mucho. Entonces, hoy en día somos capaces de detectar cosas que quizás anteriormente, hace años, no podíamos. Quizás la misma incidencia, quizás era la misma incidencia, quizás pasaba anteriormente, sin embargo no éramos capaces de poder diagnosticarlo. Y hoy en día, como tenemos mayores herramientas, más avances, más investigaciones científicas, pues podemos detectarlo. Claro está, los estilos de vida y los hábitos
han cambiado. Claro. Y sabemos que un factor de riesgo para cualquier enfermedad, pero para cáncer, es el estilo de vida. La alimentación, fumar o no, el estrés, que cada día llevamos una vida mucho más agitada y con muchas cosas. O sea que yo creo que por ahí quizás se debe. Tenemos a la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, que está atravesando por un estado de salud un poquito complejo. Es una enfermedad exótica, la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad, una condición que tengo entendido que es multifactorial. O sea, lo que ocurre es, causa como unos dolores, unas incomodidades bastante que afectan mucho a los pacientes. Y como no sabemos de momento específicamente la causa, o sea, todavía no podemos identificar, bueno, fue porque te pasó esto, o porque tenemos un gen de la fibromialgia, o porque este medicamento te lo alteró. Entonces, son pacientes que van realmente sufriendo mucho para llegar incluso al diagnóstico de la fibromialgia, porque no hay un examen, no hay una prueba tan específica como quizá, bueno, me siento mal, tengo una gripe, era COVID, Correcto. por ejemplo. Entonces, este tipo de enfermedades, los pacientes la pasan difícil porque, número uno, van pasando de un especialista a otro y no por mal, sino porque es difícil de diagnosticar. Entonces, lo que entiendo es que se habla de una enfermedad quizá multifactorial, componente inmune, pero causa esto, mucho dolor, mucha incomodidad. Incluso hay personas que llegan a niveles de discapacidad que le impide poder vivir una vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a los expendios de alimentos, a los supermercados, allí nosotros vemos que ahora, producto de una convención que se dieron auspiciada por las Naciones Unidas, tú estabas muy joven, pero creo que conoce algo, han empezado un sistema de etiquetar los alimentos y hay dos tipos de etiquetas. Nosotros queremos que tú en esa parte no hables de lo que son los alimentos genéticamente modificados, modificados y lo que no, para seguir alimentando a la población dominicana. A ver, los alimentos genéticamente modificados o alimentos transgénicos, en inglés los GMOs, han tenido mucha controversia. Y al final el objetivo, yo como lo veo quizás desde un punto de vista científico de la biotecnología, el objetivo es poder cosechar más alimentos en situaciones un poco difíciles. Hoy en día, ustedes hablaban del cambio climático. Cada vez más tenemos un clima diferente a lo que teníamos años anteriores. Con lo cual hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que modificar. Y cuando hablamos de modificar es que a nivel de laboratorio tenemos tecnología que podemos alterar los genes de los alimentos para que necesiten menos agua para poder crecer, o las uvas que no tengan semilla, pero principalmente el objetivo, y más de esto de Naciones Unidas y de la FAO, el objetivo es poder tener mayor alimento para que las personas tengan mayor acceso. Entonces, ¿por qué digo que es controversial? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, lo orgánico, que cuando hablamos de orgánico es un alimento cosechado como toda la vida, sin ningún tipo de modificación, y no solo modificación a nivel genética, sino en teoría un alimento orgánico no se le pone pesticidas para que no los bichos o lo que sea lo afecten. Sí, la bacteria. La bacteria. Entonces, creo que hay como un bando que dice, bueno, lo ideal es lo orgánico. Yo quizás pudiera estar de acuerdo con esta idea. Sin embargo, si lo que necesitamos es cosechar más para que todo el mundo tenga acceso a alimentos, pues es una herramienta que gracias a la tecnología la tenemos hoy en día, y en principio la mayoría de las investigaciones nos dicen que los efectos en la salud no son tan graves o todavía no se ha probado efectos adversos contra la salud en cuanto a alimentos transgénicos. Sin embargo, la población lo asocia mucho al tema de las enfermedades, de que te pueden producir cáncer o no. Se habla incluso de que muchas veces el pollo o el bacalao que nos estamos comiendo es plástico. Un sinnúmero de informaciones que se dan, que no necesariamente son ciertas, pero que sí generan esa... Claro, y esa discusión, el no saber qué comprar o no. Sin embargo, la realidad es que llevar una dieta, por ejemplo, totalmente orgánica, es muy difícil, muy costosa. Sí, Hoy en día ya porque, como bien dice, las etiquetas lo ponen, pero uno no se fija y come 1 millón, que la galletita, que el pan, que quizá, quién sabe. Pero bueno, el que tenga su acceso y pueda llevar una dieta totalmente orgánica sería lo ideal. Sin embargo, la realidad es otra. En Cartagena, en el 2004, se hizo la famosa convención, precisamente por la incertidumbre que estaba creando la manipulación genética. Nosotros, los que hemos estudiado teología, entendemos
que dentro de la manipulación genética, con todos esos tejidos vivos, más que el hombre quiere avanzar a mayor capacidad productiva, mayor capacidad de inteligencia, se está hablando de lo que es el transhumanismo, humanismo, es decir, 2 veces. Entonces, ¿qué peligro tú ves en esta parte de nosotros lo que podemos leer algunos libros en ese sentido teológico, hablan de lo que es el cyber, es decir, la combinación máquina-hombre a través de esa manipulación genética? ¿Tú no ves un peligro a futuro y tú no ves el peligro que pueda acarrear para la humanidad? Y si en República Dominicana, a través del Instituto IBI, se están tomando algunas medidas para que las manipulaciones que se puedan hacer o las informaciones que se están dando tengan cierto tipo de seguridad y no la incertidumbre que provocó esa convención en el 2004. En cuanto quizás al transhumanismo que mencionas, claro que sí que puede ser peligroso y puede ser, sí, peligroso y que tenemos que tener cierto tipo de precaución. Sin embargo, a nivel general en todo el mundo, en cuanto a investigación científica, nos regimos basado en la bioética. Entonces, creo que todavía nos queda, tenemos ciertas, en general, líneas que debemos, o reglas que debemos cumplir y que debemos de estar todos en consenso y hasta dónde llegar. Es cierto que la tecnología ahora mismo va más rápido de lo que nosotros podemos interpretar. Claro. En genética, por ejemplo, se puede hacer un genoma. Pues yo puedo tener absolutamente todo mi material genético, lo puedo tener aquí y lo puedo leer. Ahora que hicieron un niño que hicieron fuera el de laboratorio. Un cerdo a un humano, lo hemos visto. Claro. Entonces, sin embargo, aún en día no somos capaces de interpretar toda esta información Genética. a nivel genético. Yo vi hasta una mujer complaciendo los deseos sexuales de un hombre. O sea, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar, señores? Exactamente. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay medicamentos ya o terapias basados en genética, en el cual a la persona vemos, por ejemplo, en atrofia muscular espinal, que es una enfermedad rara que afecta a niños, que si tiene al final una expectativa de vida muy baja, son niños que no llegan a caminar y fallecen a temprana edad. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos la cura o un gran tratamiento que puede evitar esto. Y todo esto gracias a la investigación científica y a la modificación de genes. Entonces, si bien es que todavía nosotros no vemos a nivel de científicos, no vemos ético modificar un ser humano para, por ejemplo, que sea más inteligente o que tenga los ojos verdes o que sea más alto o que sea más bajo. Esto no estamos en ese punto, sino que el objetivo desde mi punto de vista siempre va a ser mejorar la salud, tener una mejor calidad de vida. Pero, por ejemplo... Pero se está haciendo. Yo tengo miedo. Pero se Estoy está viendo la haciendo. película Yo conozco de casos galaxias. de niños que lo han pedido con los ojos diferentes y el cabello. Sí, Nosotros pero tenemos un número de documentación en este sentido. Y Esa es la parte ética de la biotecnología que tú manejas y tú quieres, pero es nuestro deseo, no la realidad. Camila, hemos visto, y discúlpame Javier, que muchas mujeres intentan tener hijos. Hay dos fenómenos que lo hemos visto mucho. Intentan tener hijos y una cantidad importante de niños están saliendo con problemas de autismo. Y también hemos visto que mujeres que se han hecho inseminación artificial varias veces terminan teniendo sextillizo, quintillizo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se da en estos casos? ¿Realmente hay algo genético que pueda mover esto? Para seguir cerrando un poquito la pregunta, sí es cierto que hoy en día se escucha y hay casos de que, bueno, hago una fertilización in vitro, por ejemplo, y mi hijo va a salir con ojos azules. Es cierto, pero aquí no estamos modificando el niño, sino que escogemos los gametos o las células sexuales de una persona que tenga ojos azules y un hombre o una mujer que tenga ojos azules, se coge los óvulos y un óvulo y un espermatozoide de un hombre que también tenga los ojos azules y tengo la probabilidad más alta. Ahí está la tijera de Cris. Ahí le ponen la tijera de Cris. No, pero de CRISPR no. O sea, cuando hablamos, todavía hoy en día no estamos modificando humanos, sino que tenemos la capacidad de escoger qué óvulo y qué espermatozoide yo quiero, según la característica de la persona de donde provengan esas células sexuales, y así yo puedo un poquito seleccionar. Pero hoy en día no, hasta mi conocimiento, no estamos modificando al plato y al menú un ser humano. Okay.
Cambiándole un poquito el tono, me preguntaste del autismo o del trastorno del espectro autista. Es cierto que los diagnósticos han aumentado mucho en estos últimos años. Hay un componente genético importante. En torno al 30% de los casos de autismo se encuentra una variante genética que nos explica el porqué de esta condición. Sin embargo, se habla en la mayoría de los casos de un trastorno multifactorial. Se preguntan, ¿pero por qué ahora hay tanto? Sí. ¿Por qué se diagnostica tanto? Número uno, los diagnósticos que se rigen por un libro científico en psicología son más flexibles. Antes se diagnosticaba a un niño con trastorno del espectro autista cuando era de los casos, vamos a decir, un poco más severos, cuando no hablaba, cuando le costaba la socialización, etc. Hoy sabemos que hablamos de espectro, entonces como los criterios de diagnóstico son más flexibles, pues tenemos también un mayor número, es más frecuente. También hay investigaciones que hablan, por ejemplo, del contacto con las pantallas. Quizá anteriormente un niño no estaba tan con pantalla o tan solo, sino que socializaba, iba al campo, se ensuciaba, se caía, tal. Entonces también se ha asociado a esto. Pero en general, el aumento de la incidencia del TEA se asocia más a que los criterios diagnósticos se han aumentado. En cuanto a la fertilización in vitro, que vemos que la infertilidad es algo que es más común de lo que creemos. O sea, más parejas, es más común que una pareja que aparentemente no tenga ningún tipo de condición o de enfermedad tenga una infertilidad. Entonces, como hemos dicho, toda la tecnología ha avanzado y hoy en día somos capaces de poder, a través de una fertilización in vitro, conseguir un embarazo y conseguir tener un bebé sano en casa. Y bueno, aquí hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, ¿por qué salen trillizos? ¿Por qué salen mellizos? O qué sé yo, 4, 5, 5. Hubo una que parió 8. Hubo una que tuvo 7 aquí. 8. El que está al lado. Sí. En Tiene que estarse principio, volviendo loca. si es una fertilización in vitro, allí le pusieron su 4 y su 5. Ay, madre. Porque eso Mío. se pone. Sí, que no se da de manera súbita. Exacto. Usted Claro. habló al principio precisamente del auge del cáncer de mama en la República Dominicana, a propósito de que este es el mes sobre la concientización en el cáncer de mama, pero yo escuchaba en un programa radial el otro día la profusión de cáncer en niños y sobre todo en niños de muy temprana edad. ¿Qué tantos tipos de cánceres hay en la población infantil en la República Dominicana? ¿Cuántos casos hay? ¿Cuál es la prevalencia del cáncer en niños en la República Dominicana? Cáncer y diabetes, mucho ahora en niños. Sí, septiembre, el mes pasado, creo que también es el mes de concientización de cáncer infantil. En cuanto a los numeritos, se lo voy a deber para enviárselo, pero se hizo toda aquí una campaña en el Hospital Infantil de Cáncer para poder tener más concientización, porque casos de cáncer en niños es raro, es infrecuente. Sin embargo, ya estamos más como conscientes de ellos. Y quizás los más comunes son, por ejemplo, las leucemias, entre otros. Realmente va variando mucho en el cáncer hematológico, pero lo que sí que quisiera enfatizar es que cuando hablamos de cáncer infantil, el componente genético es muy importante. E incluso hablamos de que cuando tenemos un cáncer infantil, usualmente podemos estar de cara a un síndrome genético que pueda causarle en ese niño una predisposición. Y no solo una predisposición al cáncer que tiene, sino a que vuelva a ocurrir. Entonces, aquí yo lo que creo que se está haciendo en nuestro país mucho énfasis en la concientización a los profesionales de la salud, a los doctores, para que puedan llegar a un diagnóstico temprano y poder mejorarle esa expectativa de vida a ese niño, porque como es cierto que hay muchos más casos, pero en realidad es una condición infrecuente en niños, pues que el médico y que el pediatra y que el médico de familia y que nosotros los padres tengan consciente que su niño también puede pasar por ese tipo de... Se invierte no puede. mucho en investigación en este país, porque eso es un tema interesante e importante, porque aquí sabemos qué enfermedades tenemos, qué no tenemos, pero no vemos mucha inversión en términos de investigación médica. ¿Cuál Sí. es la realidad?
Mira, la realidad es que sí se invierte en investigación. Mencionaron el IBI, el Instituto de Investigación en Biotecnología. Sin embargo, yo creo que tenemos una oportunidad de mejora grandísima. Claro. Una oportunidad de mejora muy grande porque nosotros, O sea, que esos numeritos que me hay pedías... debilidad en la República Dominicana en cuanto sí hay. Esos a numeritos esos fenómenos que se investigan, esos estudios científicos que hay que realizar. Totalmente. Hay debilidad. Y hay debilidad, sí. Es una realidad. Estamos encaminados, hay mucha... no, o sea, hablamos de investigación científica, yo he participado en investigaciones científicas, en proyectos científicos de nuestro país, pero sí hay una oportunidad de mejora. Para poder responder, por ejemplo, esa pregunta, ¿cuál es la prevalencia? Hay muchas enfermedades aquí que no sabemos la prevalencia. Sí, claro. Entonces, quizás sabemos, por ejemplo, que aquí la anemia falciforme es bastante común, pero hay otras condiciones que vemos bastante en nuestro país, pero no sabemos, no tenemos los números. Entonces, yo creo que quizás empezar por ahí, cuánto hay, un diagnóstico para luego poder establecer cómo tratarlo, cómo podemos evitarlo, etcétera. Pero sí, definitivamente es totalmente necesario investigación. Hay proteínas. Hay que invertir. Hay proteínas que se modifican para colocarla en el cuerpo humano y conocemos de la insulina, ¿no? La insulina es una hormona, sí. Una hormona, ajá. Entonces, en el caso de estas proteínas que se están modificando para hacer vacunas y todo eso, tú nos puedes orientar e ilustrar en ese sentido, porque vimos de lo que pasó con la pandemia y había un tipo de proteína, la ANR, que la estaban utilizando para inyectársela al cuerpo humano. ¿Y qué trastorno, qué modificación tú crees que le podría provocar a los humanos cuando muchas veces se precipita para inyectársela sin todavía tener todas las pruebas necesarias? Bueno, en cuanto a COVID, yo quizá tengo una opinión, en específico una opinión un poquito más científica o diferente a la que me planteas. En realidad, las vacunas en específico, ya hablaremos del COVID, ¿no? En las vacunas del COVID en realidad salieron rápido, pero las investigaciones tenían años, tenían 10 años más. Entonces, realmente, como son temas nuevos, la novedad siempre nos da inseguridad, porque es lo que no conocemos. Entonces, lo que nosotros hemos sido capaces es que a nivel de laboratorio, hemos podido crear vacunas, que como mencionabas, del ARN, que es un tipo de material genético, que realmente actúa no actúa con nuestro ADN. O sea, no es que va a cambiarme a mí mi ADN y mis genes, sino que va a actuar en contra del COVID. O sea, principalmente lo que hacían la vacuna es darme a mí para yo poder tener anticuerpos en contra de aquel virus o de cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, a nosotros sí es cierto que nos causa miedo, nos causa como contrale, ¿será que mi ADN ahora se va a dañar? Sí, porque hay mucha teoría. Hay mucha teoría, pero yo me baso en la evidencia científica. Okay. O sea, yo entiendo que a todo el mundo, si todos los países decidieron darnos ese tipo de medicamentos, ese tipo de vacunas, y como le mencionaba ahorita, hoy en día gracias a la terapia génica, que es lo que llamamos terapia génica, hemos podido salvar vidas. Entonces yo me enfoco un poquito más en esa parte, obviamente, con sus estudios científicos, con su ensayo clínico aprobado, no a lo loco, ni vamos a inventar en un laboratorio. Como científica no especulas, como científica no te gusta la especulación, él lo entendemos. Javier, tan jovencita. Es la mejor manera de cerrar esta entrevista, señores, porque es un verdadero lujo, un banquete el que hemos tenido con Camila Marrancini, licenciada en biotecnología, egresada magna cum laude del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, máster en genética asistencial con especialidad en asesoramiento genético en la Universidad Autónoma de Barcelona en España, máster acreditado en Asociación Europea de Genética Humana y es la única, señores, la única con ese perfil en la República Dominicana. Por eso nosotros debemos presumir del banquete que hemos tenido con ella hoy, Camila Marrancini.